nuevo programa donde vamos a hacer, si Dios quiere, entrevistas sobre asuntos distintos. Acá sobre la parashá de la semana. Intentamos tratar cada vez de los asuntos más serios de la parashá, los asuntos más problemáticos, si quieren. Para eso traemos acá a Rav Spangenthal, el jefe del departamento sudamericano del Machon Meir. Yo quiero hablar de uno de los puntos más críticos, creo, acá de la parashá. Encontramos en la parashá, en el capítulo 25, está escrito: Veigdelu hanearim, crecieron los dos chicos, el Yitzhak, Jacob y Esav, perdón. Veí Esav hijo de Atzai dish Sadeh. Esav, una persona que sabía cazar, una persona del campo. Y Jacob ishtam yoshev alim. Jacob, una persona que sentaba en la tienda, estudiaba Torah, como dice la Rashi, ishtam, ingenuo, que estudiaba Torah. Y lo que es interesante para nosotros son las preferencias de los papás y de la mamá. Vayihav Yitzhak et Esav kitzaid befiv verivka ohevet et Yaakov. Yitzhak le gustaba mucho a Esav. Amaba. Kitzaid, Sí. ¿cómo? Amaba a Esav. Sí, Yitzhak le gustaba de Esav. ¿Por qué? Kitzaid befiv. Y Rivka ohevet et Yaakov. A Rivka le gustaba a Jacob. La pregunta es, realmente, nosotros sabemos quién es el tzadik, quién es el rasha. Para nosotros es fácil también, ya conocemos el Tanaj, ya lo leemos. Para Yitzhak podemos decir que no es tan simple así. Por otro lado, es muy difícil para mí aceptar que una persona de un nivel tan grande como Yitzhak pensaba, imaginaba que un rasha, un perverso tan grande como Esav, puede ser el representante continuador de la tribu, de las generaciones futuras del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que una persona tan grande en nivel espiritual pueda hacer un equívoco tan grande? Okay. Entonces, cuando uno lee la parashá y profundiza un poco en las palabras de Rashi realmente dice ahí de que, por un lado, ¿qué significa que Kitzai de Pepiv? ¿Por qué Yitzhak amaba a Esav? Porque la caza, lo que cazaba Esav, llegaba a la boca de quién? De Yitzhak. A la boca de Yitzhak. O, por otro lado, que lo engañaba con su boca. Entonces, de acuerdo a estas dos opiniones, entonces podemos decir, Bemet, ¿cómo puede ser de que Yitzhak era engañado con tanta facilidad por su padre? Entonces, por un lado, Bemet podemos decir de que sabio padre. Yitzhak era una persona muy elevada, muy importante, muy grande. Y a veces hay gente que realmente vive en una esfera, en un ambiente donde le cuesta percibir o afirmo aceptar la idea de que existe el engaño, que existe la maldad, que existe el camino indebido, más entendiendo en qué familia vivió Yitzhak. Yitzhak vivió con su padre Abraham, con su madre Sarah, en un ambiente de pureza, en un ambiente realmente de elevación. Y por ese lado podemos decir de que quizás Yitzhak sintió de que Bemet, Esav era una persona que lo que decía era lo que pensaba, que lo que le traía para comer era kibud av vaem, muy elevado, muy grande, y que lo que le decía, como dice Rashi, cómo se saca el diezmo de la paja o cómo se saca el diezmo de la sal era mahmir, ¿sí? O sea, Esav era... Entonces realmente Esav consiguió engañar a Yitzhak. Según esta opción, entonces aparentemente sí lo engañó, y vemos aquí de que en la vida suceden esas cosas. A veces hijos engañan a sus padres, y a pesar de que son padres muy sabios y muy inteligentes y muy elevados, pero a veces puede llegar a suceder una situación así. Esa es una opción. ¿Cuál puede ser la otra? Yo prefiero otras opciones, particularmente. ¿Está bien? ¿Cuál? Cuando miramos a Yitzhak, la pregunta es, más una vez, que hoy en día, como hablamos, nosotros apoyamos tanto en los grandes gdolei ador, sí, rabinos grandes que nos traen caminos para cómo se comportar en todos los caminos de la vida, no solo en religión, muchas veces
con quién casar, con quién hablar, con quién no hablar, dónde trabajar. Conocen la vida, Hasidut conocen las cosas. es muy conectada en preguntar al Rab, y nosotros esperamos, por eso también, que los rabinos sean personas que están conectadas muy fuerte con el mundo para no hacer equívocos, como encontramos que lo hizo Yitzhak acá. ¿Cómo es posible, más una vez entonces, que un rebe tan grande como Yitzhak lo hizo lo equívoco? Creo que hay que procurar un motivo más profundo. Yitzhak fue una persona que en la vida básicamente todo lo hicieron por él, ¿sí? O sea, el Rav Tzudok Kook dice de que Abraham Avinu fue una persona de peilut, o sea, él siempre actuó, él siempre hizo las cosas. Sí, él iba, él hacía, Vaikra Beshem Hashem, él llamaba en el nombre, Vayelech, Aloch, Benasoa, Negva, él caminaba por la tierra de Israel. Y cuando uno ve la vida de Yitzhak, ve que las cosas son muy diferentes. O sea, con Yitzhak, un poco las cosas, todo es organizado a su alrededor. ¿Sí? A él lo llevan a la Akedah, lo llevan a sacrificar. Le organizan su shidduch, él no buscó su novia, se la trajeron, le organizaron su shidduch. Ahora vemos aquí también, le están organizando el tema de las bendiciones, ¿sí? También ahí lo engañan, ¿sí? O sea que él tenía que haber dado la bendición a Esav, al final se las termina dando a Jacob. Según Jajamín, Batich Enav se encegueció. ¿Qué quiere decir que era ciego? Era ciego físico, Ulay. Vivía aparentemente en otra esfera. Y aquí no hablamos si eso es bueno o es malo. O sea, puede ser. Es un hecho, es una realidad. Que está en otra esfera, una esfera espiritual tan elevada que no consigue mirar muchas veces la realidad. ¿Y qué necesita un Yitzhak así? ¿Qué necesita? Necesita de alguien que abra los ojos. ¿Quién? Que esperamos que su mujerita, su mujer pueda hacer algo, resolver la situación, ¿no? Que en Rivka se parece que percibió la situación y dijo que realmente la continuación es por medio de... No por eso, mejor. Por medio de Jacob y no Esav. Y tratamos de entender por qué. ¿Cuál es la diferencia de Yitzhak y Rivka? Rivka es una mujer de vida, en el aspecto de que ella en carne propia siente por su padre, por su hermano, Betuel, Labán, todo su entorno. Es un entorno... Labán se llamaba de blanco, Labán es blanco en hebreo, pero no tenía nada de blanco. Se llamaba de blanco y era más... Era blanco por fuera y oscuro por dentro. O sea, Rivka tiene que enfrentarse a un entorno, y eso también Rashi lo dice, que varias veces cuando se habla de Rivka se habla siempre de su familia. Hija de Betuel, hermano. ¿Por qué? Porque la Torah tiene que... expresar el entorno de Rivka. Entonces dice Rashi para enseñarnos de que ella supo cuidar su pureza, su integridad. Como Yosef allá de Mitzrayim, que ¿por qué se dice que estaba en Mitzrayim? A pesar que estaba en Mitzrayim se quedó un tzadik. Y también así Rivka, a pesar que vivía con Labán, se quedó una mujer cierta. Pero para lograr eso hay que conocer y hay que entender en donde da lifnei mi ata omed, o sea, tienes que saber frente a quién estás parado. Rivka conocía exactamente de dónde viene. Ella sabía qué significa la falsedad, qué significa la mentira, qué significa el engaño. Y Ulay en ese punto Rivka tenía a favor más que Yitzhak. O sea, Dios lo arregló que el shidduch completo de Yitzhak, que era una persona completamente elevada espiritualmente hasta tal punto que no podría distinguir entre Esav y Jacob, sea Rivka, que es la mujer preparada para la vida, que estudió en la casa de Labán, todos los truques que podía hacer, y así estaba con los ojos abiertos y tenía la capacidad psicológica de analizar a los dos hijos y hacer las buenas, la opción correcta para quién es la continuación del pueblo de Israel. Yitzhak es el hombre de las intenciones elevadas y Rivka una mujer más con los pies en el suelo. Eso puede ser un camino. Yo pienso que tal vez podemos hablar de otro camino basado en el Midrash, que es conocido, que se parece, como sabemos, que en Me'arat HaMachpelah tenemos enterrados a Adán y Javá, a Yitzhak y Rivka, Jacob y Lea, que vamos a estudiar, no Rachel, Lea se quedó con él. Y también me creo que está escrito que la cabeza de Esav está también azar. O sea, puede ser que de acuerdo con el Midrash,
Yitzhak no estaba completamente equivocado y hay algún punto de Esav, no todo, pero se le sepan la cabeza, se le cortan la cabeza, puede ser que se puede sacar algo positivo de Esav, hasta tal punto positivo que puede estar enterrado junto con los patriarcas en la Meharat HaMachpelah juntos. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto positivo que se puede encontrar en Esav? Para intentar explicar de otra manera tal vez dónde llegaron, dónde Yitzhak, lo que miró Yitzhak en Esav con su capacidad que en el interior encontrar de bueno en Esav. Siempre cuando nosotros analizamos estos puntos, entonces tenemos las controversias, las discusiones. Aquel que dijo Yitzhak fue engañado, aquel que dice que no, ¿cómo Yitzhak? ¿Cómo usted dice? ¿No? ¿Cómo puede ser que a Yitzhak lo engañaron? Una persona tan grande que, sí, o sea, que puede captar. Afilo cuando Hazal dicen ahí, Rashi dice que cuando entró Esav sintió el Geinom, ¿no? Que sintió, entonces, que él sabía quién tenía delante de él. Él sabía que la primera vez que sintió, toda la vida debe tener sentido, toda vez que sintió. Y a pesar de eso. O sea, él a pesar de que Hazal dicen que venía de haber matado y de haber hecho tantas cosas, pero Yitzhak, podemos decir, por un lado no sabía, por otro lado lo sabía. Y siempre, Kamubán, podemos encontrar el punto medio. O sea, por un lado sabía, pero a veces uno sabe las cosas, pero quiere enfocarlas no de la manera real, sino de la manera ideal. Pero ¿hay algo tal vez real, positivo en esta? ¿Hay algo que no tiene salvación en el mundo? Me parece que sí. Amalek, por ejemplo, no hay salvación. Rav Kook dice, Amalek no tiene salvación debajo del cielo, pero arriba del cielo. Él también tiene, pero acá en el mundo material no tiene. Puede ser que Yitzhak entonces miró a Esav y estaba sobre el cielo, por eso conseguía mirar las posibilidades del concierto. Mitachat hashamayim, ¿sí? Por debajo del cielo. Allá, ¿qué tiene Esav? Esav es, como dice la Torah, ¿por qué lo amaba? ¿Por qué lo amaba Yitzhak a Esav? Porque era un hombre de campo, un hombre, ¿sí? Podríamos decir, de acción, medio salvaje en el aspecto positivo, o sea, un hombre que no le tiene miedo a la tierra y no le tiene miedo a los animales y no le tiene miedo a los pantanos. Muy fuerte. ¿Cómo se construyó este estado? Se construyó con gente que no le tuvo miedo a los pantanos, que no le tuvo miedo a la tierra, que no le tuvo miedo a los animales y que no le tuvo miedo a animales en 4 patas o en 2 patas. Pues eso ya cada uno que lo... Mientras que Jacob se quedó en la yeshiva estudiando Torah. Ishtam Yoshev Oalim quiere decir que se sentaba en las tiendas y estudiaba Torah. Y puede ser que esa es la diferencia entonces. Uno es el hombre espiritual, otro el hombre material. Puede ser entonces que Rivka prefería el hombre espiritual y Yitzhak prefería el hombre material. ¿Eso que queremos llegar a decir? Ulay. ¿Pero por qué prefería el hombre material Yitzhak? No porque él tiene discusión con el camino de Jacob, sin ninguna duda que el camino de Am Israel, la base, el valor de Am Israel está primeramente en la Torah. ¿Pero en dónde? ¿La Torah en dónde? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde se manifiesta el mundo de la Torah? El mundo espiritual, en el mundo corporal. O sea, si es así, puede ser entonces que la intención de Yitzhak era, a pesar que era una persona tan elevada, al contrario de lo que decimos antes, entendía la grande importancia, la importancia del material en el mundo acá. Y eso dijo, mira, Jacob, Ishtam Yoshev Oalim, que estudia Torah, tenemos muchos ángeles sobre él no me preocupo. Pero acá en el mundo material necesitamos de un Esav que venga a santificar el material. A veces uno ve en una persona un gran poder, una gran fuerza, porque aparentemente lo que había en Esav no era normal, o sea, no era una fuerza física normal, era algo muy especial. Sí. Si la Torah dice, Nahon, Esav, Azui, o sea, ya vino Gingi, completo, hecho. O sea, como una materia en toda su fuerza. Entonces Yitzhak se pone a pensar, ¿qué? ¿De lo Shabeklum? ¿No sirve para nada todo esto? ¿Para qué? O sea, al contrario de otras religiones que hablan de eremitas, se dice, que están afastados de todo el mundo, justo Yitzhak, que era la persona más elevada del mundo, que fue sacrificada para Dios completa, entendía que había que llegar a una importancia muy grande en el trabajo material del mundo y miró a Esav como representante de esta escuela. Y no como
un contrincante de Jacob. Al contrario, o sea, Jacob y Esav tienen que ser complementador. Bediuk. O sea, la continuación del pueblo de Israel tiene que venir de dos partes. Uno, el ministro de la defensa, que va a ser Esav, y otro, el ministro de la religión, que va a ser espiritual, ministro espiritual, que va a ser Jacob. Y esa es la correlación entre los dos. Entonces, Yitzhak ben Esav, esa fuerza que si se sabe encaminar adecuadamente con el mundo espiritual, entonces eso trae toda la brajá, trae toda la bendición. Puede ser que de acuerdo con eso, Rav Spangenthal, podemos entender en el final de la parashá las brajot que fueran entregas a cada uno. ¿Qué? Se dice acá que cuando Yitzhak lo dio la brajá a Jacob, cuando pensaba que está dando la brajá para Esav, la brajá que lo dio fue el siguiente: Veiten encha Elokim mital hashamayim umishmanei haaretz verov dagan betirosh, que de die el cielo, la tierra, va a ser el campo agricultor, de la agricultura. Es el rocío. El rocío, las lluvias que tengan, y abduja mim bishtachavu lecha leomim, que te sirvan los pueblos. Sirvan los pueblos, evek vir la jeja, que sea una persona, un dueño de su hermano, ishtachavu lecha benemeja, que los hijos de su mamá también te curven perante usted, orareja arur, varejeja baruch. Quien va a te bendecir sea bendecido, quien va a te maldecir sea maldecido, y así termina la brajá de Esav, que fue guardada para Esav. Y no se habla en la brajá acá de Esav ningún punto de la parte espiritual. Al contrario, todo material. Todo material, o sea, exactamente lo que hablamos. Mientras después, en el final de la parashá, cuando se encuentran las brajot que lo da a Jacob después que descubrió lo que fue hecho, que es Jacob verdadero, ya recibió las brajot materiales de Jacob, viene entonces Yitzhak y lo da la brajá, Vekel Shaddai yevarech otcha veyafreja veyarbeja veita likalamim, que seas una nación muy grande, veiteinecha et birkat Abraham, que te di la brajá de Abraham. ¿Qué es la brajá de Abraham? Sino la brajá espiritual del pueblo de la tierra. Pueblo de la tierra, y después que usted herde la tierra, Megureja, Asher Natan Elohim la Abraham, que Dios lo entregó a Abraham. O sea, ahora lo recibió las brajot espirituales. Sale entonces que Jacob recibió todo en el final. ¿Qué? La parte material, la parte espiritual, y todo junto. Aquí viene cuando uno educa a un hijo, entonces, ¿cómo lo educamos? ¿En el mundo real o en el mundo ideal? O sea, ¿qué tenemos que ver en el niño? O sea, que lo que vio Rivka es la realidad. No, este es un rasha, este es un malvado. Sí. Lo que vio Yitzhak es Ulay, el punto ideal que hay en lo más profundo del alma, quizás, de Esav. Pero que no se puede sacar en el mundo material probablemente. Eso ya volvemos al primer punto, que miraba el potencial de él en otros planos espirituales que nosotros no podemos mirar. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el camino cerca? ¿Yitzhak se equivocó o no se equivocó? Puede ser que no se equivocó en otro plano espiritual. Y Rivka estaba más, como empezamos, más material, conectada con el mundo. Hazal dicen de que es Yeharsemena Hazir Miyar, o sea que Esav es como el Hazir, ¿no? Es como el cerdo que tiene una señal pura y una señal impura, ¿no? Las pezuñas hendidas, ¿sí? Muestra su pureza y le habla a su padre como tzadik y esconde su impureza. Pero hay en algún lugar que Hazal dicen Hazir, Zemilashon, Shatid Lachzor, que va a volver. Que en el futuro va a ser permitido comer cervo. Entonces, sin entrar en el detalle si va a ser, el Hazir va a ser permitido o no, pero ¿qué vemos aquí? De que, o sea, hay algo todavía que está guardado para el futuro de Esav que se puede sacar de él. Ajá. O sea, no hay nada en el mundo que no se pueda elevarlo para el trabajo de Dios, así se parece entonces. Eso se completa también con Jacob, que tenía dos nombres, me pienso. Jacob, por un lado, Jacob es la palabra que viene, estaba agarrado en el pie de Esav. El talón, es la parte que está tierra. dependiente, como Isaac lo pensaba que iba a ser realmente, que iba a ser junto a Esav. Estaba en la frente y ellos atrás. Pero después que venció el ángel en las próximas parashiot, se tornó Israel, que es Sar es ministro en hebreo, quiere decir que reinó tanto materialmente como espiritualmente. Pero eso dejamos para las próximas parashiot, creo que es suficiente por hoy.
Hay mucho de qué hablar. Hay mucho que hablar, hay poco tiempo para sentarnos por encuentro, pero agradecemos a todos. Continuamos, si Dios quiere, semana que viene con la próxima parashá, con el Spangental. Esperamos que ustedes nos acompañaron, tengan buen provecho. Si hay preguntas sobre lo que fue hablado acá, fue dicho, están invitados a escribir a nosotros por medio del site de internet. Si Dios quiere, intentamos, si somos posibles, capables, responder una parte de las cuestiones. Shabbat Shalom, un mevorach para todos.